Hola, hola, Dios te bendiga. Qué alegría volvernos a encontrar aquí en tu espacio, un libro y un café. Gracias por hacer una pausa en medio de tus actividades para abrir la Biblia. Oro para que estos minutos no solo añadan conocimiento a nuestra mente, sino que fortalezcan nuestra confianza en el Señor. Hoy continuaremos meditando en Génesis 1, 20 al 25, como lo hacemos siempre. Quiero invitarte a leer primero el pasaje. Permitamos que sea la palabra de Dios la que marque el rumbo de nuestra conversación. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Hay algo que me gusta mucho de este recorrido por Génesis. Cada vez descubro un detalle diferente. Y eso me recuerda que la riqueza de la palabra de Dios nunca se agota. Hoy quisiera que observáramos una verdad que a primera vista puede parecer sencilla, pero tiene mucho que enseñarnos sobre la fe. Dios habló y la vida apareció. A lo largo de Génesis 1 encontramos una expresión que se repite constantemente. Y dijo Dios. Después de cada palabra pronunciada por el Señor, ocurre algo extraordinario. La luz aparece, las aguas se separan, la tierra produce vegetación, los astros ocupan su lugar. Y ahora en nuestro pasaje el mar comienza a llenarse de vida, las aves surcan el cielo. Todo comienza exactamente igual. Dios habló. Eso nos enseña que la creación responde a la voz del Creador. No necesita convencer al mar, no necesita persuadir a las aves, no necesita esforzarse para que su voluntad se cumpla. Su palabra posee autoridad. Y aquí encontramos una de las bases de la fe cristiana. Nuestra fe no descansa en nuestros sentimientos, descansa en la autoridad de la palabra de Dios. Sí, vivimos en una cultura donde muchas personas toman decisiones únicamente por lo que sienten. Sí, si hoy sienten ánimo, avanzan. Si mañana sienten miedo, retroceden. Pero la Biblia nos invita a caminar sobre un fundamento mucho más firme. La fe aprende a descansar en lo que Dios ha dicho. Eso no significa ignorar nuestras emociones, claro que no. Dios conoce nuestras alegrías y también nuestros temores. Los salmos están llenos de hombres y mujeres que expresaron delante del Señor todo lo que había en su corazón. La diferencia es que no permitieron que sus emociones tuvieran la última palabra. La última palabra siempre la tuvo Dios. Y pienso que eso sigue siendo un desafío para nosotros, porque hay momentos en los que las circunstancias parecen hablar más fuerte que las promesas del Señor. El diagnóstico médico, la incertidumbre económica, la noticia inesperada, la oración que todavía espera respuesta. En esos momentos la voz del temor puede volverse muy intensa. Sin embargo, Génesis nos recuerda que existe una voz infinitamente más poderosa, la voz del Dios que crea.
la voz del Dios que sostiene, la voz del Dios que nunca deja de cumplir sus propósitos. El autor de Hebreos escribió: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Y esta es una hermosa conexión. El mismo capítulo que conocemos como el capítulo de la fe comienza mirando hacia el Génesis. Antes de hablar de Abraham, de Moisés o de tantos hombres y mujeres que caminaron con Dios, Hebreos dirige nuestra mirada hacia el Creador. ¿Por qué? Porque toda fe verdadera comienza conociendo quién es Dios. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Por eso, mientras más contemplamos su carácter en las Escrituras, más firme se vuelve nuestra confianza. Y creo que eso cambia incluso nuestra manera de orar. Ya no oramos intentando convencer a Dios de que sea bueno. Oramos recordando que Él ya es bueno. Ya no buscamos convencerlo de que sea fiel. Oramos sabiendo que su fidelidad permanece para siempre. La fe no fabrica el carácter de Dios. La fe descansa en el carácter de Dios. Y esa es una diferencia enorme. Hay una pregunta que me gustaría hacerte. Cuando atraviesas un momento difícil, ¿qué es lo primero que buscas? Algunos buscamos respuestas, ¿sí? Otros buscamos explicaciones. Y saben que no hay nada de malo en eso. Es natural querer entender lo que estamos viviendo. Pero mientras contemplaba este pasaje, comprendí que Génesis dirige nuestra mirada hacia otro lugar. Antes de mostrarnos lo que Dios hace, nos muestra quién es Dios. Y eso parece un detalle pequeño, pero cambia por completo nuestra manera de vivir la fe. Con frecuencia pensamos que la fe crece cuando Dios responde todas nuestras preguntas. Sin embargo, la Biblia nos enseña otra cosa. La fe crece cuando conocemos mejor al Dios en quien hemos decidido confiar. Miremos nuevamente el relato. Dios habla, la creación responde, Dios bendice, la vida florece, Dios observa su obra y declara que es buena. Todo el pasaje está revelando el carácter del Señor. Él es poderoso, Él es sabio, Él es bueno, Él actúa con propósito. Y entonces comprendemos que la pregunta principal no es, ¿tengo suficiente fe? La pregunta es, ¿estoy conociendo cada día más al Dios de mi fe? Diferente, ¿verdad? Porque una fe pequeña puesta en un Dios grande sigue siendo una fe segura. Los discípulos nos enseñan mucho sobre esto. Hubo momentos en los que sintieron miedo, dudaron, no entendieron todo lo que Jesús hacía. Pero a medida que fueron conociéndolo, su confianza comienza a crecer. No porque ellos se hicieran más fuertes, sino porque descubrieron con mayor profundidad quién era aquel que caminaba con ellos. Creo que algo parecido ocurre con nosotros. La vida cristiana no consiste en repetir una y otra vez, tengo que tener más fe, tengo que tener más fe. La vida cristiana consiste en acercarnos cada día más ¿a quién? Al Señor. Porque cuanto más lo conocemos, más aprendemos a descansar en Él. Hay un versículo del profeta Daniel que siempre ha sido de mucha bendición para mí. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y eso está en Daniel 11:32. Observa que no dice simplemente el pueblo que tiene fe. Dice el pueblo que conoce a su Dios. Ese conocimiento no es solamente información, es una relación. Es caminar con Él, es descubrir su fidelidad una y otra vez. Y eso transforma la manera en que enfrentamos la vida.
Tal vez hoy estamos orando por algo que parece imposible. Quizás llevas tiempo esperando una respuesta. No puedo decirte yo cuándo llegará. La Biblia no me permite hacer promesas que Dios no ha hecho, pero sí puedo recordarte una verdad que Génesis, nos enseña desde sus primeras páginas. El Dios que tienes delante no cambia. Su poder no disminuye, su sabiduría no se agota, su bondad no tiene fecha de vencimiento. Y cuando esa verdad desciende a la mente, al corazón, la fe deja de apoyarse en las circunstancias y comienza a descansar en el carácter inmutable del Señor. Creo que allí empieza una fe madura. No es una fe que nunca llora, por favor, no malentiendan. No una fe que nunca pregunta, sino una fe que aún en medio de las preguntas sigue diciendo: Señor, todavía no entiendo todo lo que estás haciendo, pero sigo confiando en ti porque sé quién eres. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez que oras por algo durante mucho tiempo y parece que nada cambia? Creo que sí. Si somos sinceros, todos hemos vivido momentos así. Hay temporadas en las que parecería que Dios guarda silencio. No porque haya dejado de obrar, sino porque nosotros no alcanzamos a ver lo que Él está haciendo. Y curiosamente, Génesis nos ayuda a mirar esas etapas desde otra perspectiva. Sí. Si observamos con atención el relato de la creación, descubrimos que Dios nunca trabaja de manera apresurada. Cada día tiene un propósito. Cada paso prepara el siguiente. Primero separa las aguas, después llena los mares de vida. Primero extiende los cielos y después los llena del vuelo de las aves. Nada ocurre antes del momento que Dios ha determinado. Eso también nos enseña algo acerca de la fe. La fe aprende a confiar no solo en el poder de Dios, sino también en sus tiempos. Y sé que hablar de los tiempos de Dios no siempre es fácil, porque esperar duele. Esperar una respuesta médica, esperar que un hijo regrese al Señor, esperar una oportunidad de trabajo, esperar la restauración de una relación. La espera puede desgastar el corazón, pero Génesis nos recuerda que el Señor nunca confunde la espera con el abandono. Aunque nosotros no veamos todo el proceso, Dios sigue obrando con la misma sabiduría con la que ordenó la creación. Pienso en un agricultor. Después de sembrar una semilla, no vuelve al día siguiente esperando cosechar. Sabe que aunque sus ojos no lo perciban, debajo de la tierra la vida ya comenzó su trabajo. Las raíces empiezan a extenderse. La semilla se abre. Todo ocurre en silencio. Y precisamente porque ocurre en silencio, muchos podrían pensar que no está pasando nada. Sin embargo, el proceso ya está en marcha. Creo que en algunos momentos de nuestra vida Dios trabaja de una manera parecida. Hay respuestas que se están formando mientras nosotros seguimos orando. Hay cambios que el Señor está produciendo en nuestro corazón antes de cambiar nuestras circunstancias. Y aunque no siempre podamos verlos, eso no significa que Él haya dejado de actuar. El rey David expresó una verdad que ha sostenido a creyentes durante generaciones. En el Salmo 27:14 escribió: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Me gusta que David no diga simplemente espera. Dice, aliéntese tu corazón, porque Dios sabe que la espera puede cansarnos. Por eso, mientras esperamos, también nos fortalece. Quizás hoy
Tú te encuentras precisamente en esa etapa. No estás viendo todavía la respuesta, pero tampoco has dejado de confiar. Si ese es tu caso, quiero animarte con mucho respeto y mucho cariño. No pienses que el silencio de Dios significa la ausencia de Dios. A veces, el Señor está preparando aquello que solo podrá comprenderse más adelante. Así ocurrió en la creación. Y muchas veces también ocurre en nuestra vida. Por eso la fe no consiste únicamente en celebrar cuando llega la respuesta. También aprende a descansar mientras Dios sigue escribiendo la historia. Y hay un detalle de Génesis 1 del 20 al 25, que aunque ocupa pocas palabras, revela algo precioso acerca de Dios. Después de crear los seres del mar y las aves del cielo, el Señor los bendijo y les dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra. Eso nos recuerda que Dios no solo crea la vida, también la sostiene y le da continuidad. La creación no queda abandonada después de salir de sus manos. Desde el principio Dios mostró su cuidado constante por todo lo que había hecho. Y esa verdad también fortalece nuestra fe. Porque a veces pensamos que Dios solo interviene en los grandes momentos, cuando hace un milagro evidente, cuando responde a una oración de forma extraordinaria o cuando cambia una situación de manera inesperada. Pero la mayor parte de nuestra vida transcurre en días sencillos, días en los que nos levantamos para ir a trabajar, días en los que cuidamos de nuestra familia, días en los que cumplimos con responsabilidades que parecen pequeñas. Y es precisamente allí donde solemos preguntarnos, ¿estará Dios obrando aunque no ocurra nada extraordinario? Génesis responde que sí. El mismo Dios que llenó los mares de criaturas vivientes también sostiene cada instante de la creación, cada amanecer, cada estación del año, cada latido de nuestro corazón. Todo permanece porque Él sigue siendo fiel. El salmista escribió: todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Y eso está en el Salmo 104:27. Este salmo contempla la creación y reconoce que toda ella depende del cuidado continuo de Dios. Las aves encuentran alimento porque el Señor las sostiene. Los animales viven porque Él les da el aliento. Y si Dios cuida con tanta fidelidad de su creación, ¿cuánto más cuidará de aquellos que ha redimido y ha llamado sus hijos? Eso no significa que nunca enfrentaremos dificultades, claro que no. La Biblia jamás promete una vida sin pruebas, una vida sin procesos, pero sí nos asegura que nunca caminaremos solos. Tal vez hoy tu fe no necesita un gran milagro, tal vez necesitas recordar que Dios sigue presente en lo cotidiano. Él está cuando preparas el desayuno para tu familia. Está cuando manejas rumbo al trabajo. Está cuando visitas a un ser querido. Está cuando lees tu Biblia en silencio con una tacita de café. Porque la presencia de Dios no depende de que vivamos experiencias espectaculares. Depende de su fidelidad y su fidelidad nunca cambia. Por eso me gusta pensar que vivir por fe también consiste en aprender a descubrir las huellas de Dios en los días aparentemente comunes. Cuando agradeces el pan de cada día, cuando reconoces su misericordia en una conversación, cuando encuentras paz en medio de una jornada difícil, cuando abres las Escrituras y una promesa ilumina tu corazón. Quizás esos momentos no aparezcan en los titulares del mundo, pero en ellos también está obrando el Señor.
Y una fe madura aprende a celebrar tanto los grandes milagros como las pequeñas evidencias diarias de la gracia de Dios. Al terminar nuestra conversación de hoy, quisiera dejarte con una idea sencilla. La fe no nace de mirar nuestras fuerzas, nace de mirar al Dios que habló, creó, bendijo y continúa sosteniendo todo con su poder. Ese es el Dios que encontramos en Génesis 1, 20 al 25. Un Dios cuya palabra nunca falla, un Dios cuyos tiempos siempre son perfectos, un Dios que permanece fiel aun cuando nosotros no alcanzamos a comprender todo lo que está haciendo. Quizás hoy no tengas todas las respuestas, claro que no, pero sí puedes descansar en aquel que nunca deja de ser quien es. Y cuando conoces al Señor de esa manera, la fe deja de ser un esfuerzo agotador y se convierte en una respuesta confiada al Dios que siempre ha sido digno de confianza. Ahora te voy a pedir que me acompañes a orar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Padre bueno, gracias por que al abrir tu palabra descubrimos una vez más quién eres. Gracias porque tú eres el creador de todo cuanto existe y porque nada escapa de tu cuidado. Enséñanos a vivir por fe, no apoyados en lo que vemos, sino en tu carácter inmutable, Señor. Cuando lleguen las dudas, recuérdanos tu fidelidad. Cuando la espera se haga larga, fortalece nuestro corazón. Y en los días más sencillos que tenemos de la cotidianidad, Señor, ayúdanos a reconocer tu presencia y a agradecer cada muestra de tu gracia. Que nuestra confianza en ti crezca cada día al conocerte más por medio de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gracias por acompañarme aquí en tu espacio Un Libro y un Café. Espero que esta conversación haya fortalecido tu fe y te anime a seguir caminando de la mano del Señor, recordando que el Dios que llenó el mar de vida y el cielo de aves sigue sosteniendo su creación y también sostiene tu vida. Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con alguien que necesita ser animado hoy. Y si aún no formas parte de esta familia, te invito a suscribirte para que sigamos recorriendo juntos la Biblia, un capítulo a la vez. Mañana nos encontraremos en Un Libro y un Café, donde continuaremos creciendo en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor fortalezca tu fe en cada paso. Hasta la próxima.